A Putin se le ha caído la careta. Y atentos a lo que se acaba de confirmar este martes. Rusia rechaza un compromiso sobre las regiones ocupadas en Ucrania. Y es que el presidente ucraniano declaró que tras las conversaciones de Berlín, la delegación estadounidense procederá ahora a las conversaciones con Rusia, pero no está claro si los enviados de Washington convencerán a Moscú para que ponga fin a su guerra y acepte el proyecto del plan. Rusia no aceptará ningún compromiso en relación con los territorios ocupados de Ucrania, así lo declaraba este martes el viceministro de Asuntos Exteriores Sergei Ryabkov. Ryabkov declaró que Moscú no ha rebajado sus exigencias y quieren mantener el control sobre 5 regiones ucranianas: Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson. Aparte de la anexionada Crimea y casi toda la región de Lugansk, Rusia no controla, en este caso, la totalidad de ninguna de las otras 3 zonas de Ucrania. En Zaporizhia y Gerson, las fuerzas de Moscú tampoco tienen el control de las capitales regionales. Mientras los líderes europeos se comprometían a proteger a Ucrania contra Rusia en el futuro, incluso por medios militares, el Kremlin exige ahora también garantías de seguridad para Moscú. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, declaró que Moscú no aceptará que Kiev firme acuerdos de paz y luego empiece a sabotearlos. Ucrania nunca ha cometido un acto de agresión contra Rusia. Peskov también afirmó falsamente que un representante de la OTAN había llegado a Ucrania y se había infiltrado en el gobierno ucraniano, desencadenando la guerra de Rusia contra Ucrania. Los representantes de la OTAN no son miembros del gobierno ucraniano ni forman parte de instituciones ucranianas. Las fuerzas de la alianza tampoco habían estado en Ucrania antes o desde la invasión a gran escala de Rusia a principios del 2022. El Kremlin también afirmó este martes que es poco probable que Rusia participe en una posible tregua navideña. El canciller alemán Friedrich Merz sugirió este pasado lunes desde Berlín que Rusia podría hacer una pausa en sus ataques durante las fiestas, lo que eventualmente podría conducir a lo que sería la apertura de negociaciones para una verdadera tregua. Zelensky declaró que Kiev apoyaba la idea de un alto al fuego, incluidos los ataques a las infraestructuras energéticas, durante el periodo navideño, pero Moscú rechazó la idea y Peskov declaró: «Queremos la paz, no queremos una tregua para dar un respiro a Ucrania y preparar la continuación de la guerra. Queremos detener esta guerra, lograr nuestros objetivos, asegurar nuestros intereses». Así lo afirmaba a través de un comunicado desde el Kremlin. Y es que tras las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos en Berlín, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que se habían logrado avances significativos tras las primeras negociaciones directas entre él y los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Zelensky señaló que los negociadores estadounidenses tuvieron muchas reuniones con el presidente ruso Vladimir Putin en Rusia, antes de reunirse con los funcionarios de Kiev. «Siempre quise que este equipo viniera a Ucrania, pero estaba preparado para que si no funcionaba por varias razones pudiéramos tener una larga conversación y tratar de entendernos». Zelensky aseguró que el equipo de Trump ha escuchado las posiciones de Ucrania y Kiev, que ahora presentan a Rusia. Para ser sincero, no sé cómo lo percibirán los agresores. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Eso es lo que muchos de vosotros os estáis planteando. Desde Berlín, Zelensky se ha desplazado este martes a Países Bajos, donde declaró ante el Parlamento que se trata de las negociaciones de paz más intensas y centradas desde principios del 2022. Los estadounidenses quieren una conclusión rápida. La calidad dentro de esta velocidad es importante para nosotros. Si la velocidad y la calidad se alinean, los apoyamos plenamente. Así lo aseguraba Zelensky anteriormente, explicando que Kiev finalizará su parte de los documentos entre hoy y mañana. A continuación, Estados Unidos celebrará consultas con Rusia en los próximos días, seguidas de consultas con el presidente estadounidense. Así lo explicaba Zelensky.
Después de eso, nuestros equipos negociadores se reunirán en Estados Unidos y quizás incluso durante el fin de semana. Después de esta reunión veremos qué sigue y consideraremos la posibilidad de celebrar una reunión de líderes, al menos con el presidente estadounidense. Y es que, ¿y si Moscú rechaza el plan? Porque claro, esto es lo que ahora muchos de vosotros os estáis planteando. Moscú ha dicho en repetidas ocasiones que sus exigencias a Ucrania y cualquier posible acuerdo siguen siendo las mismas. Las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Berlín han sido muy criticadas y desestimadas en Moscú. El Kremlin sigue insistiendo en que no detendrá su guerra contra Ucrania hasta que se aborden las llamadas causas profundas. Según Moscú, las causas profundas incluyen las aspiraciones de Ucrania de unirse tanto a la Unión Europea como a la OTAN, así como la supuesta violación por parte de la OTAN de sus compromisos de no expandirse hacia el este, la supuesta discriminación del gobierno ucraniano contra los rusos étnicos y lo que Putin llama la desnazificación de Ucrania. Putin y Rusia han utilizado estos falsos argumentos para justificar la invasión a gran escala de Ucrania, que comenzó en febrero del 2022, pero no han aportado pruebas ninguna de estas acusaciones. Las exigencias de Moscú, incorporadas al borrador inicial de 28 puntos, incluían la amnistía para las fuerzas rusas por todos los actos cometidos desde la invasión a gran escala por parte de Rusia. Según todas las partes, en las conversaciones el borrador ha sido modificado y ahora refleja las posiciones de Kiev y Bruselas. Zelensky declaró hace tan solo unas horas que si Rusia rechaza de pleno este último plan, cree que Estados Unidos aumentará las sanciones y propondrá más armas, concretamente sistemas de defensa antiaérea y armas de largo alcance. Creo que es una petición razonable. La lógica es clara. Si los estadounidenses están dispuestos a dar a Ucrania garantías de seguridad y aplicar medidas energéticas si Putin las viola, ¿en qué se diferencia eso de pedir garantías si Putin se niega a poner fin a la guerra? Rusia ha intensificado recientemente sus asaltos sobre el terreno y sus ataques aéreos dirigidos principalmente contra infraestructuras energéticas de Ucrania. Según la misión de observación de los derechos humanos de la ONU en Ucrania, al menos 226 civiles murieron y 952 resultaron heridos en toda Ucrania en noviembre en ataques rusos, siendo el uso por parte de las Fuerzas Armadas rusas de potentes misiles de largo alcance y drones en zonas urbanas densamente pobladas. Responsable de más de la mitad de todas las víctimas civiles, en los ataques nocturnos suelen intervenir cientos de drones y misiles. Millones de familias soportan ahora periodos prolongados sin electricidad, calefacción ni agua, penurias que se agravan a medida que los días se acortan y bajan las temperaturas, así lo declaró la misión de la ONU. Según la última encuesta del Instituto Internacional de Sociología, realizada entre el 26 de noviembre y el 13 de diciembre, el 63% de los ucranianos sigue declarándose dispuesto a soportar la guerra todo el tiempo que sea necesario. Bueno, señores, tremenda bomba informativa. Yo, sinceramente, lo que no estoy nada de acuerdo es que se pongan un fin de la guerra a la carta de Putin, porque es que al final lo que debería de haber hecho Estados Unidos, en vez de estar dándole carta blanca al agresor, tenía que haber asfixiado económicamente a Rusia. O sea, Trump lo ha hecho muy mal. Porque Trump podía haber hecho una jugada maravillosa. O sea, primero haber presionado duramente a Rusia económicamente, junto con más gente. O sea, haber hecho lobby, haber hecho un movimiento para asfixiar, o sea, reunirse con la Unión Europea, Canadá y, bueno, países grandes, aliados, y decir, señores, aquí tenemos que, o jugamos todos o rompemos la baraja. Y tomar pasos contundentes para golpear al agresor económicamente y acorralarlo con el tema del petróleo. Y luego, una vez que ya estaba acorralado, entonces poner unas negociaciones.
Porque el problema de todo esto es que si Putin no se ve acorralado, esto no va a llegar a ningún buen puerto. Porque a Putin lo que se le ha dado un folio en blanco y un bolígrafo. Y él está apuntando ahí, pues todo esto es como si a un niño le das para que le escriba la carta a Papá Noel. Pues evidentemente va a escribir y escribir y escribir y escribir, y eso no es negociar. Porque negociar es: tú pides una cosa, pero luego a cambio tú tienes que ceder. Y es que en los acuerdos, por lo menos los acuerdos que se han hecho públicos, yo verdaderamente no he visto nada que favorezca a Ucrania, solo que van a parar supuestamente. Y otra cosa que os quería comentar. Se están hablando ahora de las garantías de Ucrania, etcétera, etcétera. No me fío absolutamente de nada de Putin. O sea, esta gente cuando quieran conflicto utilizarán la misma vía que llevan utilizando históricamente, y es ataques de falsa bandera. O sea, se atacarán ellos mismos para culpar a Ucrania y para abrir un conflicto. Porque fijaos si este hombre, o sea, para que veáis que no necesita que le hayan hecho algo para crear un conflicto, que ya como ya no tenía ningún tipo de excusa que inventarse, sacó la historia de los nazis y todo esto, que esto viene de la Segunda Guerra Mundial, que toda esta gente que colaboraron en su momento ya están todos muertos, porque han pasado ya muchas décadas de todo esto. Y está hablando de un concepto, completamente erróneo, fuera de lugar, y que además los propios rusos ni siquiera han demostrado. O sea, no han demostrado nada de todo lo que argumentaban ellos. Y ahora pues se acogen a que Ucrania, que podía entrar en la OTAN, pero vamos a ver si a Ucrania ya se le dejó muy claro que no iba a entrar en la OTAN. Pero no por nada, sino porque hay muchos países, independientemente de que al final entre o no, a Ucrania hay muchos países, no solo en este caso Eslovaquia y Hungría, hay más que no quieren que entre en la OTAN. Pero de todas formas, Ucrania entrando en la Unión Europea es como si entrara en la OTAN, porque vamos a ver, Ucrania entrando en la Unión Europea, al ser aliados económicos, está claro que la Unión Europea también tiene mecanismos si se ataca un país de la Unión Europea. O sea que independientemente de todo esto, lo que pasa que bueno, que vamos a ver esto cómo se resuelve, pero a Putin se le ha caído la careta, vamos, claramente. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.